Gloria a Dios. Y bueno, este mensaje lo he titulado El poder de la vida. Y como acabo de leer hace un momentito, nuestro Señor Jesucristo dijo que si el grano de trigo no muere, va a quedar solo. ¿Sabes que esto lo dijo el Señor cuando estaba hablando acerca de su próxima sufrimiento, su próxima muerte en la cruz? El Señor ya sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Y él, de una forma como de parábola, le dice, es necesario que esta semilla de trigo pueda morir, porque si no muere, no va a haber más fruto. Va a vivir ella, pero no va a haber más fruto. Nosotros somos el fruto de la muerte de esa semilla que es Cristo Jesús, ¿verdad? La muerte es algo que mucha gente le teme, pero quiero decirles que la vida es más poderosa, ¿verdad? La vida es más poderosa. Y este mensaje, ¿verdad? Lo he titulado El poder de la vida. Bien, vamos a la primera diapositiva. La muerte es algo que siempre nos impacta, ¿verdad? Es algo fuerte, es algo que siempre, pues ahora sí que eh, toca nuestras vidas, ¿verdad? Y nos estremece muchas veces. Hebreos 9:27, ¿verdad? Está escrito lo siguiente, dice, y de la manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Aunque el hombre no quisiera enfrentar la muerte, algún día la va a tener que enfrentar. La semana antepasada fuimos a visitar a una persona, era un hombre ya grande. Nos pidieron que oráramos por él, ¿verdad? Porque pues ya estaba muy enfermito, ¿verdad? Y pues ya no le daban muchas esperanzas. Y pues nos pidieron que fuéramos a orar por él, ¿verdad? Nosotros pensamos, ¿verdad? En nuestro corazón, bueno, vamos a ir a orar por él, pero más que nada nuestro deseo es que él conozca, que él pueda tener una oportunidad de arrepentirse, de acercarse a Cristo Jesús. Obviamente en una familia no cristiana, ¿verdad? Entonces le compartimos, ¿verdad? Del Señor a la forma como pudimos, ¿verdad? Porque tenía un problema también en sus oídos. Sin embargo, después de que nos retiramos de esa casa, nos vuelven a hablar después por teléfono y nos dijeron, ¿saben qué? Ya se murió, ¿verdad? Entonces regresamos nuevamente, pues en sí, pues para apoyar a la familia, ¿verdad? Por el dolor que iban a sufrir, ¿verdad? Y pues fue impactante, ¿verdad? Que pues hace unos minutos, ¿verdad? Estaba el hombre, lo tenías enfrente, ¿verdad? Y de pronto pues ya está ahí nada más un cadáver, ¿verdad? Sin embargo, algo que me dio mucho gozo, ¿verdad? Fue que aunque la mujer estaba conmovida, su hija, sin embargo, no estaba desesperanzada, ¿verdad? No estaba como pensaba yo que se iba a poner, ¿verdad? Ustedes saben que cuando una persona no quiere dejar ir un familiar y ese familiar se va, ¿cómo se ponen? No, pues gritan y empiezan a reclamarle a Dios, ¿verdad? Y empiezan a decir muchas cosas que pues a veces están mal, ¿verdad? Pero pues sí, había dolor en su corazón, ¿verdad? Llegó Van y estuvo hablando con ella, estuvo consolándola, ¿verdad? Yo estuve allá abajo con la familia, ¿verdad? Y pues Dios permitió que ellos pudieran dar ese paso, porque es un paso, ¿verdad? De una forma mejor, con esperanza. Bueno, esta cita, ¿verdad? De la muerte es una cita ineludible. Nadie se puede escapar de la muerte, ¿verdad? Solamente hay unos escasos casos en la Biblia, ¿verdad? De personas que no murieron, sino que simplemente fueron directamente con Dios. No existe la reencarnación. Es una falsa esperanza que muchas personas tienen y eso es completamente falso. Dice la Biblia, de verdad, que solamente hay una sola oportunidad, ¿verdad? Está establecido, es una ley, ¿verdad? Que los hombres, ¿verdad? Mueran una sola vez y después de esto el juicio. No pueden morir 2, 3, 4 veces e ir reencarnando en otras personas o en otros animales para ir mejorando. No, es una ley espiritual, es una ley de vida. Se nos pedirán cuentas
de la vida que llevamos, ¿verdad? Eso es a lo que más le teme la gente. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué va a suceder? ¿Qué me dirá Dios cuando me encuentre con Él? Bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo es la pérdida o qué significa la pérdida de un ser querido? ¿Tú has perdido a alguien en la vida? ¿Sí? ¿Verdad? Es doloroso. Causa gran dolor, causa una sensación de despojo, causa un sentido de desvalidez. Pierdes valor, fíjate, ¿eh? Pierdes valor en tu vida. ¿Por qué? Porque esa persona era parte de tu vida y cuando te la quitan, es como si te hubieran quitado parte de tu vida. Lucas 7, del 12 al 13, nos narra un acontecimiento, ¿verdad? Una mujer, la viuda de Naín, había perdido a su hijo. E iba pasando el Señor Jesús, ¿verdad? Y se encontró con la procesión fúnebre. Dice que cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Normalmente eso es lo que podemos decir a las personas, ¿verdad? No llores, ¿verdad? Y les damos un abrazo, les damos el pésame, ¿verdad? Y es un buen deseo, ¿verdad? Es un buen deseo porque es un sufrimiento, es un momento muy difícil. ¿Cómo era la situación de esta mujer? Viuda, no tenía quien la sostuviera, no era permitido que las mujeres trabajaran o no era bien visto que ellas trabajaran. Su hijo era su único sostén y se muere. Es curioso, ¿verdad? Más que curioso, ¿verdad? ¿Cómo trabaja Dios? El Señor Jesucristo dice, es necesario que la semilla muera para que dé fruto. Y en el caso de este joven, ¿verdad? La visión, la esperanza de esta mujer también se había apagado. Vamos a la siguiente. Continuando con los versículos 14 al 16, dice que acercándose Jesús, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo se habrá sentido esta mujer? Después de estar completamente quebrantada y desesperada, ¿verdad? De pronto alguien le devuelve a su hijo vivo. Qué gran gozo, ¿verdad? Qué gran alegría debe haber sentido, ¿verdad? Jesucristo es el que puede cambiar los destinos. El destino de esa mujer era tristeza, era lúgubre, era vivir, ¿verdad? Pues ya casi vive para morirte, sin esperanza. Vamos a la siguiente. ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo cambiar el destino de esta familia? Vamos a la siguiente. Porque en su muerte Él nos dio vida. La semilla se siembra, pero da un fruto, ¿verdad? En la primera diapositiva, la primera, ¿verdad? Vieron una plantita que estaba en medio de un desierto. ¿Y saben que la vida es algo sobrenatural? Es algo que se opone a las leyes naturales, a las leyes de la física, a las leyes de la química. Se opone la vida. Se sobrepone más bien. ¿Qué significa esto? Todo tiende al desorden. Todas las sustancias y todas las reacciones químicas siempre tienden a compuestos estables y la vida es algo inestable. Y subsiste gracias a Dios. Todo se oxida, ¿verdad? Dejas un libro por ahí viejo muchos años, se desbarata completamente en carbón, se oxida. Vivimos en un ambiente que tiene, por tener tanto oxígeno, ¿verdad? Todo lo va destruyendo. Y aquí estamos vivitos, ¿verdad? Vivitos y coleando, gracias a Dios.
La, las leyes de la termodinámica nos dicen que todo tiende al desorden. Todo, todo, todo. Y la vida es algo completamente ordenado, completamente planeado. ¿Cómo es posible, verdad? Que de dos celulitas, ¿verdad? Se van dividiendo y se forma un ser humano. Y en ese ADN, ¿verdad? Está de que mi oreja está un poco más chuequita que la otra, ¿verdad? Que tengo una nariz, ¿verdad? No, no tan aguileña, pero pues ahí, ¿verdad? Está mi naricita, ¿verdad? Todo en nuestro cuerpo, todo está completamente definido. Imagínense en algo que ni siquiera el microscopio lo puede ver. El microscopio no alcanza, ¿verdad? Ni siquiera un microscopio electrónico puede ver claramente el ADN. Podrá ver, ¿verdad? Todo la trenza ahí, pero no lo puedes completamente visualizar y menos descifrar. Y es tan maravilloso como hay tantísima información en algo tan pequeñito. Ni siquiera la memoria más con mayor capacidad y más chiquita de este mundo alcanza siquiera a poner una milésima de la información que se necesita para la vida. Es información. ¿Y quién metió esa información ahí? ¿Y quién la codificó? Dios. No hay otra respuesta, ¿verdad? La vida se sobrepone a todo, ¿verdad? Y la vida es Jesucristo. Pero para que Él pudiera darnos vida, Él tuvo que morir. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El ser humano, al igual que todas las cosas, va hacia su autodestrucción por el pecado y necesita un Salvador. Si el ser humano no se encuentra durante su vida con un Salvador, no solamente se va a destruir a sí mismo, va a destruir a los demás que estén a su alrededor. Pero para eso vino Jesucristo, para con su sangre pagar el precio del pecado y darnos vida. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Dios quiso quebrantar a su Hijo Jesucristo y dice que lo sujetó a padecimiento. Y cuando Él puso su vida para pagar nuestros pecados, entonces se creó un nuevo linaje, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar aquel que es la vida, aquel que todo lo puede, aquel que venció la muerte, porque la vida supera por mucho a la muerte. Gloria a Dios. Siguiente. Juan 11:25-26. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, ¿verdad? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? La vida es muy superior a la muerte. Él dice, yo soy la resurrección. ¿Y qué significa la resurrección? El que puede levantarse aún de la muerte, el que puede vencer la muerte. Ese es Jesucristo. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él
murió por ti, murió por mí. Dice aquí que Él gustó de la muerte por todos. ¿Para qué? Para ser coronado de gloria, de honra. Cuando tú en tu vida estás haciendo un sacrificio, estás muriendo a ti mismo, quiero decirte que tu vida se va renovando y dentro de ti está naciendo el ser espiritual que Dios quiere. Al morir tú espiritualmente por otras personas, al sacrificarte por otras personas, estás dando vida a aquellos que estás bendiciendo. Tal vez tú digas, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto por mi familia? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? ¿Y por qué tengo que hacerlo por mi vecino? ¿Y por qué tengo que hacerlo para la iglesia? ¿Y por qué tengo que hacerlo por y sacrificio y sacrificio? ¿Y por qué tengo que trabajar? ¿Y por qué tengo? ¿Y por qué tengo? Todo aquello que implica un sacrificio, cuando lo hacemos en Dios, siempre produce un fruto. Y Dios nos llamó a que muramos, así como Él lo hizo, a que muramos a nosotros mismos para que nosotros podamos dar vida a otras personas. Si tú no quieres morir, te vas a quedar solito. Tal vez digas, bueno, viví mi vida muy tranquilamente y con todas las comodidades que yo quise y ya. Pero fuiste una persona infructífera. Y Dios te puso en este mundo para que des fruto. Imagínate cómo va a ser que tú llegues al cielo y digas, Señor, aquí está el granito de trigo que me diste. El Señor esperaba una tonelada. Va a ser tremendo. Esa semillita hay que sembrarla. Esa semillita tiene que morir. ¿Y qué significa? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz, ¿verdad? Bien dijo nuestro hermano. Toma tu cruz. Y tercero, sígueme. Porque mucha gente hace muchos sacrificios, aparentemente. Ah, no es que hice una manda. Ah, no es que fui hasta la villita. Ah, es que, no sé, X, Y, Z. ¿Y está siguiendo a Cristo? Ah, es que sí, yo, la iglesia y la religión y todo. No, 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 no. Seguir a Cristo es conocer su palabra y obedecer lo que Él mandó. No es que hagas lo que te dicen en la religión fulana de tal X, Y, Z. Es conocer lo que dice la palabra de Cristo Jesús y obedecerlo. Vamos a la siguiente. ¿Qué transformaciones físicas y espirituales sucedieron por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque quiero decirles que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo marcó una nueva era en el mundo. Cuando se cumplió el año 2000 dijeron, ah, es la nueva era. Mentira. Mentira. Están atrasados de noticias. La nueva era fue cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Pero ¿por qué el diablo puso, el año 2000 es la nueva era? Porque siempre quiere imitar y quiere desviar la atención hacia algo que no es. Pero la nueva era comenzó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a una nueva vida. Vamos a la siguiente, fíjense, ahora nuestro Señor Jesucristo es el supremo ser sobre toda la creación. Dice la palabra en Apocalipsis 5:13, ¿verdad? Que se le dio poder, se le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él asegura el tan esperado juicio justo del futuro, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Juan 12:48. Le voy a pedir a otra persona que me busque, por favor, Juan 2:16 al 19. ¿Quién me lo puede buscar? Levante su mano. ¿Sí? Juan Luis, gracias. Y una persona más, 1 Corintios 15, del 13 al 17. Juan 2:16. Juan 2:16 al 19, Juan Luis. Y 1 Corintios 15,
13 al 17. ¿Quién me lo puede leer? Dari, gracias. Me regreso. Ahorita la que necesitamos es Juan 12, 48. A ver qué nos dice. 12. 2, 16 al 19. ¿Cómo dice? A ver el micrófono. Perdón. Gracias. 12:48 dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Gracias. Muchos cristianos fueron perseguidos, fueron martirizados, muchos padecieron y ellos estaban esperando y siguen esperando y seguimos esperando que se haga justicia. Y el Señor dice, yo voy a traer juicio y los voy a juzgar en aquel entonces por las palabras que ahora les he hablado. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Con su resurrección, Cristo Jesús demostró ser verdaderamente el Hijo de Dios. Juan 2, 16 al 19. Juan Luis, por favor. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el cielo: de tu casa me consume. El celo. ¿Sí es Juan 2? ¿Sí? 2:16. Hasta el 19. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Gloria a Dios. Cuando dijo destruid este templo, ¿a qué se refería? Mátenme, destruyenme, ¿verdad? Crucifíquenme, hagan lo que está establecido que ustedes van a hacer en mi cuerpo, pero yo me voy a levantar al tercer día. Voy a volver a levantar este templo, ¿verdad? Como un templo distinto. Mahoma, Hare Krishna, Buda, ¿verdad? Y cualquier otro líder espiritual están muertos. Ahí están sus tumbas. Y la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Gloria a Dios, amén. Con su resurrección, dale un aplauso fuerte. Él lo prometió y Él lo cumplió. Con su resurrección, Él demostró que Él es el Hijo de Dios. Los creyentes en Él son justificados. A ver qué nos dice 1 Corintios 15, del 13 al 17. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así es, ¿verdad? Si la fe es vana, entonces no hay expiación, no hay perdón de pecados. Estamos en el sistema del Antiguo Testamento donde dice, ¿verdad?, que solamente aquella sangre cubría temporalmente los pecados. Pero el Cordero de Dios, dice la Biblia, Él quita el pecado del mundo. Bien, entonces, con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes son justificados. Vamos a la siguiente diapositiva. Y 1 Corintios 15, 54 al 57 dice lo siguiente: y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
Gloria a Dios. La muerte ha sido derrotada porque el poder de la muerte está en el pecado. Tú nunca vas a encontrar un adorador de la muerte que sea santo, ni un adorador de ídolos que sea santo. Es imposible. Porque solamente, ¿verdad? La muerte puede ser derrotada cuando una persona está en Cristo Jesús y ha sido lavada de sus pecados, porque el poder del pecado, de la muerte, está en el pecado. De ahí que la persona que peca está exponiendo su vida al infierno. Pero la persona que vive en santidad dice, va a ver al Señor. Número 6, hay un nuevo sacerdote e intercesor en el trono de Dios. Hebreos 7, 21 al 25, ¿verdad? Una persona que lo tenga por ahí. Hebreos 7, 21 al 25. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Bien. Hay un nuevo sacerdote, Cristo Jesús. En la iglesia, ¿verdad? Que es la predominante por el momento, ¿verdad? Aquí en México. Se les enseña a las personas, ¿verdad? Que los santos interceden y que María intercede. Y bueno, hay una serie de intercesores. Pero la Biblia nos habla de un solo intercesor. Que en el cielo solamente uno intercede por nosotros. Ay, es que le voy a pedir a mi abuelita, porque mi abuelita cuando estaba aquí en la tierra era bien buena y siempre me quería muchísimo. Abuelita, ayúdame. Abuelito, échame la mano. No, eso no está permitido. Solamente hay uno que puede interceder por nosotros y se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él con su sangre pagó tus pecados. Él es tu abogado. Dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno, ¿verdad? Así como que, así, uno en 1,000,000. Pero si alguno hubiere pecado, hay un abogado. Se llama Jesucristo el justo y Él va a abogar por ti delante del Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro intercesor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Se levantó de la muerte para sentarse a la diestra del Padre y desde ahí interceder por nosotros. Siguiente, ahora es posible un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Juan 3, del 3 al 6, dice lo siguiente. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Que es simbólico el bautismo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando una persona se bautiza a semejanza de Cristo Jesús, es sumergido. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús sumergido en la tierra? 3 días. Y de ahí se levantó, pero se levantó para una vida poderosa, para una vida eterna, para una vida resurrecta. Igual la persona que se bautiza nace, sale del agua a una nueva vida, ¿verdad? Y aquí lo dice, ¿verdad? Se le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer del agua, nacer del Espíritu. Bien, vamos a la siguiente. El poder de la confesión a Dios y la fe en su resurrección.
¿Qué es el poder de la confesión? ¿Será que tengo que ir a confesarme con alguien y decirle, pues, ¿sabe qué? Mire, es que hice esto, hice lo otro, hice aquello, mentí, robé, adulteré? No, esa confesión no sirve, porque nuestros pecados no se confiesan a los hombres, a menos que tú hayas pecado contra esa persona. Entonces puedes decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí, te lastimé, te robé, te hice daño. Pero los pecados se confiesan a Dios, ¿verdad? Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Jesús. ¿Qué significa? Yo soy pecador, tú eres el Salvador. Yo necesito tu vida, necesito que me salves. Eso es confesar que tú necesitas a alguien que te rescate. Confesar a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Hace 2 días, ¿verdad? Una persona que estoy viendo aquí enfrente me estaba comentando que el cristiano de hoy en día habla que Jesús es su Salvador, pero no de que Jesús es su Señor. Porque es muy bonito, ¿verdad? Que tenemos a alguien que nos saca del problema cuando metimos la patota. Pues tengo un Salvador. Sálvame, Jesús. Otra vez metí la derecha primero, ahora metí la izquierda. Sálvame, por favor, otra vez. Y así, ¿verdad? Estamos. Es muy fácil tener un Salvador que te ayuda. Pero aquí dice, si confiesas que Él es el Señor. El Señor, tu Señor. Porque eso implica, lo voy a obedecer. El hecho de que sea mi Salvador, gloria a Dios, gracias por tu salvación, pero no me obliga. Pero el hecho de que yo le llame Señor me obliga a obedecerlo. El cristianismo de la actualidad, ¿verdad? A veces parece más a esa vida cómoda, ¿verdad? En la cual todos nos sirven. Incluso Dios es mi servidor. Bendíceme, ayúdame, prospérame, perdóname. Y pareciera más bien que Él es nuestro sirviente que nosotros ser siervos de Él, ¿verdad? Romanos 10, 9 al 10, ¿verdad? Dice que si tú confesares lo que acabamos de leer, que Él es el Señor, que Él es tu Señor, tú crees en tu corazón que Él resucitó, porque ahí está el poder, entonces serás salvo. Pero no es solamente que yo conozco a Cristo Jesús, voy a la iglesia, ¿verdad? Y sí sé que resucitó de los muertos, sino que yo he tenido una experiencia personal con Él. Y en base a esa experiencia personal, yo camino todos los días buscando esa experiencia personal, hablar, tener comunión con Cristo Jesús. La siguiente, ocurre una resurrección espiritual en el creyente, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús. Juan 5, 24 al 25, dice así, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que le escuchen vivirán. Y está hablando físicamente y está hablando literalmente también, espiritualmente también. Una persona muerta, tu compañero de trabajo, tu amigo que tanto amas, tu vecino, están muertos y necesitan vida. Y en ti está la vida. Y cuando a una persona le hablas no de la iglesia Casa de Dios, ni del pastor, ni de la pastora Bani, ni de los hermanos que están aquí, del hermano Juan Luis, cuando tú les hablas de Jesucristo,
de Jesucristo, ellos pasan de muerte a vida, ¿verdad? Aquellos que escuchan mi voz, la voz del Hijo de Dios. Mira, te voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios y te agarras un Nuevo Testamento y le lees una porción de la Escritura. Lo que Dios te indique, nada más. La gente lo que necesita no es escuchar tus argumentos, necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita que le leas la Biblia, que le expliques lo que dice, porque es donde está la vida. Aquellos que escuchen la voz del Hijo de Dios, ellos vivirán. Amén, porque Él resucitó. ¿Verdad? Bien, vamos a la siguiente. La resurrección futura del creyente en un cuerpo glorificado. ¿Cuándo se va a efectuar? Cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? También se habla de un último día, ¿verdad? Del día del Señor. Bien, en ese día, ¿verdad? Nuestro cuerpo, donde quiera que esté, se va a levantar de las cenizas, del sepulcro, del mar, ¿verdad? Donde quiera que esté tu cuerpo, se va a levantar, ¿verdad? Para ir con el Señor. Esto no significa que tú vas a estar ahí, como creen, ¿verdad? Los testigos, ¿verdad? Que ahí se quedó todo en el sepulcro y ahí estás. No, no, no. Tú pasas directamente a la presencia del Señor. Sin embargo, el cuerpo físico se quedó aquí, porque tú tienes un cuerpo espiritual para con el Señor, ¿verdad? Pero algún día, ¿verdad? El Señor va a levantar, ¿verdad? Él va a dar su voz, ¿verdad? Y todos aquellos que hayamos muerto en Cristo Jesús, ¿verdad? Se levantarán y seremos transformados, ¿verdad? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Será un cuerpo glorificado. Bien, termino con esta expresión que está en Apocalipsis 22:12, palabras de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él te ha encomendado una tarea, Él te ha dado semilla, Él te ha dado una labor que hacer. El tiempo de tu vida es para que tú lo aproveches para cumplir el propósito por el cual Dios te puso en este mundo. Cuando Él venga, Él espera recibir, Él espera que le entregues buenas cuentas de tu vida, de tu familia, de la palabra que te dio, de la revelación que tienes del Evangelio. Él espera que tú te entregues buenas cuentas. ¿Estamos? ¿Lo vamos a hacer? Amén. Con la ayuda de Dios, porque nuestras fuerzas no podemos nada, hermanos. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder, necesitamos humillarnos, necesitamos ser quebrantados todavía. ¿Por qué? Porque este cuerpo está muy vivo y tiene que morir. Tú estás muy vivo, tú estás muy viva y tienes que morir para que entonces Dios pueda hacer su obra. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar para terminar este mensaje y después vamos a continuar con la cena del Señor. Gracias te damos, Padre, porque a través de tu Hijo Jesucristo nos diste una nueva esperanza. Cuando los discípulos, Señor, aquel domingo de resurrección, el primer día de la semana, se levantaron, ellos no pensaban que tú habías resucitado. Las mujeres fueron a preparar el cuerpo porque tu cuerpo físico no habían podido embalsamarlo. Y estaban pensando quién iba a mover esa piedra, Señor. Estaban tristes, Señor, igual que los discípulos. Pensaban que todo se había acabado, Señor. Pero sin embargo, Señor, cuando llegaron al sepulcro, encontraron esa piedra movida. Y no solamente eso, Señor, sino dos ángeles
que les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Y esas palabras, esa declaración, esa verdad, cambió el destino, Señor, de esas mujeres y de todos los demás discípulos. Porque en medio de su tristeza, en medio de ese dolor, Señor, porque tú habías muerto, y no solamente era la pérdida de un amigo y un maestro, era la pérdida de aquella esperanza que les había dicho que era el Salvador. Era la pérdida de aquel con el cual estuvieron 3 años y medio comiendo, durmiendo, predicando, caminando y haciendo muchas cosas, Señor, para tu gloria. Y ese sueño se había acabado. Pero tu resurrección, Señor, trajo una nueva esperanza y vida, Señor. Y fue cuando tu iglesia, Señor, fue constituida por el poder de tu resurrección. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese poder, Señor. Porque tus apóstoles, Señor, tus discípulos, por esa fe, Señor, por los dones que tú les diste, por los dones que nos has dado, Señor, hicieron milagros. Te pedimos, Señor, que tú te muevas poderosamente, que esta iglesia sea una iglesia que se mueva en el poder de la resurrección de Jesucristo, el poder sobrenatural que está sobre la muerte y se sobrepone a todas las fuerzas y leyes naturales y leyes espirituales, porque el Señor Jesucristo es Señor sobre todo. Y tú dijiste, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ese poder, Señor, está en nosotros, porque tú estás en nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir conforme, Señor, a tu palabra, en tu temor. En el nombre de Jesús. Amén. Dan un aplauso al Señor.